Buenas tardes, alumnos. Soy la doctora Ana Belén Elgoyen, adjunta de la tercera cátedra de farmacología. En la clase de hoy, el tema de la clase de hoy es farmacodinamia. Como vimos en las dos clases anteriores, la farmacología se divide en dos grandes ramas. Por un lado, la farmacocinética, que ya vimos en las dos clases anteriores, donde estudiamos todos aquellos procesos que determinan la concentración del fármaco, de la droga en la biofase, y luego la farmacodinamia, que se ocupa de estudiar el mecanismo de acción, la interacción de ese fármaco cuando llega a su sitio blanco o a la biofase. Entonces, hoy, en la clase de hoy, vamos a estudiar todos aquellos procesos que determinan el mecanismo de acción de los fármacos y los parámetros que regulan la interacción de esa droga, ese fármaco, con su sitio blanco. Entonces, primero una definición, a qué llamamos farmacodinamia, como bien dice acá, es el conjunto de procesos que determinan el mecanismo de acción de la droga en la biofase. Como vimos en la clase de farmacocinética, la droga primero tiene que ser administrada, tiene que absorberse, se va a distribuir, luego tiene que llegar a su sitio blanco, y cuando llega a su sitio blanco vamos ahora a referirnos a todos aquellos interacciones de la droga para producir su efecto biológico. Vamos a definir lo que es una acción o efecto biológico, que es la modificación que produce esa droga sobre la célula en el sitio blanco, y el órgano efector, en el cual vamos a estudiar el efecto biológico de esa droga, es lo que llamamos sitio blanco. Los fármacos utilizados en terapéutica se dividen en dos grandes grupos. Por un lado, tenemos las drogas de acción específica, que son la mayoría de las drogas que utilizamos en terapéutica, y por otro lado, las drogas de acción inespecífica. Hoy, durante esta clase teórica, nos vamos a ocupar principalmente de aquellos parámetros y mecanismos por los cuales las drogas de acción específica interaccionan con su sitio blanco. Pero vamos a dar algunas generalidades de drogas de acción inespecífica. Entonces, ¿en qué se diferencian las drogas de acción específica de aquellas de drogas de acción inespecífica? Las drogas de acción específica actúan a concentraciones muy bajas, por debajo del rango milimolar. Como ven aquí, las concentraciones efectivas de las drogas de acción específica está por debajo de 10 a la menos 3 molar, o sea, por debajo del rango milimolar. Y más específicamente pueden llegar a concentraciones en el rango nanomolar, o sea, actúan a muy bajas concentraciones. Por otro lado, las drogas de acción inespecífica actúan a concentraciones altas, dentro del rango mayor a milimolar. Por eso se la llama de acción inespecífica. Se diferencian en su especificidad biológica. Las drogas de acción específica, como actúan a concentraciones muy bajas, tienen una muy elevada especificidad biológica. Y esto está dado por el hecho de que las drogas de acción específica van a tener que unirse a un sitio blanco, por ejemplo un receptor, un transportador, y esa unión es de muy alta afinidad. Bien, por el otro lado, las drogas de acción inespecíficas tienen una muy baja especificidad biológica. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de estas drogas de acción inespecífica y se van a dar cuenta por qué tienen baja especificidad biológica. Hablando de especificidad química, las drogas de acción específica tienen una alta especificidad química. Como vimos en la clase de farmacocinética, la mayoría de las drogas que utilizamos en farmacoterapéutica son moléculas en general pequeñas, tanto ácidos como bases débiles, que tienen una estructura química.
si nosotros modificamos algunos de los residuos dentro de esa estructura química, podemos llegar a lograr que este compuesto, este fármaco, pierda su especificidad química. ¿Por qué? Porque tiene que unirse en forma específica a un receptor, a una enzima, a un transportador, como una llave que se une, que metemos en la cerradura. Y ya, si le cambiamos algún residuo químico, le cambiamos a esa llave alguna patita en la llave, ya no puede interaccionar con ese receptor, esa proteína, esa enzima. Entonces tienen una alta especificidad química, como una llave en una cerradura. Por el otro lado, las drogas de acción inespecífica no tienen una especificidad química. Podemos cambiar los residuos químicos, podemos cambiar un metilo, podemos cambiar lo que se nos ocurra dentro de esa estructura química y siguen teniendo especificidad por su sitio blanco. Y en cuanto a la posibilidad de antagonismo, las drogas de acción específica sí permiten antagonismo. ¿Por qué? Porque dado que ahora tenemos una droga que se une a un sitio blanco y se une con alta afinidad y con mucha especificidad, puede haber drogas o compuestos químicos que sean parecidos y entonces pueden competir con esa droga de acción específica si ese antagonista tiene cierta compatibilidad con ese sitio blanco. Entonces existe la posibilidad de competir con distintos compuestos por ese mismo sitio blanco. Mientras que las drogas de acción inespecífica no existe la posibilidad de antagonismo específico, dado que no existe esa unión droga-receptor como en el caso de drogas de acción específica. Y esto hace una gran diferencia en el caso de, por ejemplo, intoxicaciones con drogas de acción específica y drogas de acción inespecífica. En el caso de drogas de acción específica, si una persona llega a un caso de intoxicación con el fármaco, uno podría no solo esperar que esa droga o ese fármaco se elimine, sino dar algún antagonista que desplace a la droga de su sitio blanco. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de antagonismo. Mientras que en el caso de la droga de acción inespecífica, como no existe antagonismo específico con otro compuesto, la única forma de esperar que esta droga de acción inespecífica termine su efecto biológico es mediante la eliminación. Entonces veamos algunos ejemplos de drogas de acción inespecífica para tener una idea de qué estamos hablando y después pasamos de lleno a estudiar el mecanismo de acción de drogas de acción específica. Dentro de drogas de acción inespecífica podemos tener distintas drogas o compuestos, por ejemplo, astringentes cáusticos que se utilizan en la precipitación de proteínas. Por otro lado, quelantes como edetatos, que lo que hacen es quelar calcio, por ejemplo, o iones en general. El mecanismo de absorción mediante carbón activado. Modificación de los niveles de radicales libres, drogas que modifiquen los niveles de radicales libres. Drogas que modifiquen el medio interno, por ejemplo, soluciones electrolíticas, y luego drogas que producen alteraciones reversibles de las propiedades físico-químicas de la membrana, por ejemplo, anestésicos inhalatorios, que en ese caso lo que están haciendo es unirse a toda la membrana bilipídica y por lo tanto modifican las propiedades físico-químicas, pero no hay una unión droga-receptor. Por eso hablamos de drogas de acción en general inespecífica. Pasemos ahora a drogas de acción específica. Y como dijimos anteriormente, las drogas de acción específica van a interaccionar con lo que vamos a llamar un receptor. Un receptor que es una proteína que está dentro de la membrana biológica
Esa proteína puede ser un receptor, puede ser una enzima, la región receptora de la enzima, puede ser un transportador. La droga se va a unir a esa proteína y se va a unir al sitio activo de esa proteína, como decíamos antes, como una llave que se une, que puede entrar en su cerradura. Y como esa llave que entra en su cerradura, este mecanismo de unión droga-receptor sigue la ley de acción de masas. Es un mecanismo reversible que lo podemos ejemplificar con esta ecuación. La unión de la droga se une al receptor y en presencia de la droga, este receptor forma un complejo droga-receptor. Esto es un mecanismo bidireccional, reversible. La mayoría de las drogas que utilizamos en farmacoterapéutica tienen esta acción, son de acción reversible, son muy pocas drogas que producen una acción irreversible. Entonces, la mayoría de los compuestos químicos de las drogas que utilizamos en farmacoterapéutica siguen esta ley de acción de masa, en la cual cuando la droga llega al sitio blanco, encuentra su receptor, de acuerdo a la afinidad de la droga al receptor, se va a unir a este receptor, se forma un complejo droga-receptor, y esta unión de la droga al receptor finalmente lo que va a producir es un efecto biológico. ¿Por qué? Porque la unión de la droga al receptor va a producir un cambio conformacional dentro de la estructura tridimensional de ese receptor, desencadenando una cascada de segundos mensajeros, o por ejemplo la activación de una enzima, o la apertura de un canal, y ese desencadenamiento de cascada de segundo mensajero finalmente va a producir un efecto biológico. Esta unión droga-receptor en este sentido tiene una constante de velocidad +1, y la disociación de la droga con el receptor tiene una constante de velocidad -1. ¿Sí? Si quisiésemos estudiar la unión de la droga al receptor propiamente dicha, la podríamos estudiar mediante ensayos de unión de radioligandos que veremos cuyas bases veremos en otra clase. O sea, podemos estudiar cuán afín o cuánto se une esa droga a ese receptor. Podemos saber la cantidad de droga que se une a ese receptor y la afinidad de la droga directamente al receptor, haciendo ensayos de radioligando o de binding que veremos en otra clase. Una vez que esa droga se unió al receptor, eso desencadena un efecto biológico. Y lo que vamos a ver hoy es cómo podemos analizar y cuantificar este efecto biológico, de manera de saber dos propiedades muy importantes de esa droga. ¿Cuál es la eficacia de esa droga? Y vamos a dedicarle varias diapositivas a eficacia. ¿Y cuál es la potencia relativa de esa droga? Entonces, de acuerdo a la ley de acción de masas, sabemos que esta ecuación la podemos estudiar de la siguiente manera: la concentración de droga por la concentración de receptor dividido de la concentración de la droga unida al receptor. Ese cociente nos da una constante que llamamos la constante de disociación, ¿sí? Y si hacemos la inversa de la constante de disociación, 1 sobre KD nos da la constante de afinidad de la droga por el receptor. Y eso nos va a hablar de la afinidad de la droga por el receptor y de la potencia de la droga por ese receptor. Entonces acá aparecieron dos palabras muy importantes en la unión cuando estudiamos la farmacodinámica de las drogas. Uno es la eficacia de la droga y otro es la potencia de la droga.
Y eso es lo que nos vamos a ir dedicando el resto de la clase para ver cómo determinamos la eficacia de una droga y cómo determinamos la potencia de esas drogas. Siempre hablando de drogas de acción específica. ¿Sí? Entonces, primero hablemos de eficacia. Y un sinónimo de eficacia es también actividad intrínseca. Y actividad intrínseca lo denominamos alfa. ¿Y qué es la actividad intrínseca de un compuesto? Es la respuesta máxima obtenida con ese compuesto, con ese agonista, y enseguida voy a definir lo que es un agonista, dividido la respuesta máxima que se puede obtener en el sistema. Por ejemplo, si estamos estudiando la fuerza de contracción de un músculo liso, ¿sí? La respuesta máxima obtenida con el sistema sería la máxima contracción que se puede obtener en ese músculo liso, ¿sí? Ahora, si a ese músculo liso lo vamos a contraer con una droga, aplicamos la droga y medimos a concentraciones máximas de la droga cuál es la respuesta máxima que obtenemos con esa droga, ¿sí? Y entonces la eficacia intrínseca de esa droga la vamos a calcular como la respuesta máxima obtenida con esa droga dividido la respuesta máxima que podemos obtener en ese sistema. Y entonces podemos tener distintos tipos de drogas. Drogas cuya actividad intrínseca alfa sea igual a 1. O sea, que la actividad intrínseca o la eficacia máxima de esa droga es igual a la máxima capacidad de respuesta de ese órgano efector. A ese tipo de drogas lo vamos a llamar agonistas y agonistas totales. ¿Por qué? Porque producen el efecto máximo posible en ese órgano efector. Entonces, vamos a definir un agonista es todo compuesto que al unirse a su sitio blanco produce un cambio conformacional que finalmente desencadena una respuesta biológica. ¿Por qué ocurre esto? Porque la droga se une al sitio blanco, de alguna manera produce un cambio conformacional en ese sitio blanco. Por ejemplo, si es un receptor que está acoplado a proteína G, que ustedes ya han visto en las clases previas en la materia de bioquímica, que hay muchos receptores acoplados, por ejemplo, a proteína G. El receptor se une, el acople a la proteína G, finalmente desencadena un efecto biológico. Entonces, todo agonista es toda droga que se une al receptor y al unirse al receptor produce algún cambio conformacional llevando a un efecto biológico. Si la respuesta de ese agonista es la máxima para ese órgano efector, o sea que tiene una actividad intrínseca alfa igual a 1, ese agonista lo vamos a llamar agonista total. No todos los agonistas son agonistas totales. Podemos tener, por ejemplo, agonistas parciales. Y en el caso de los agonistas parciales, su alfa o actividad intrínseca es menor a 1. ¿Por qué es menor a 1? Porque esa agonista parcial se une al receptor, produce un cambio conformacional, desencadena una respuesta biológica. Desencadena una respuesta biológica, pero aunque aumentemos al máximo la concentración de agonista, nunca vamos a llegar a la respuesta máxima de ese sistema o de un agonista total. Por eso se llama agonista parcial. El alfa, por supuesto, va a ser mayor a 0, es mayor a 0 porque si fuese 0 no desencadenaría una respuesta. Desencadena una respuesta, pero su eficacia máxima es menor a 1. Nunca lleva a producir el máximo de respuesta como la que sí produce un agonista total. Y a esto lo vamos a llamar agonista parcial. Y finalmente tenemos otro tipo de compuestos, de drogas que se utilizan en terapéutica, que vamos a llamar antagonistas. Los antagonistas tienen la capacidad, al igual que el agonista,
de unirse al receptor. Entonces, si nosotros hiciésemos un estudio de radioligando, podríamos medir la afinidad o esa unión de agonista a receptor. Se une al receptor, pero por algún impedimento estérico o de su estructura química, se une al receptor, pero no produce ese cambio conformacional en ese receptor que lleve a una respuesta biológica, ¿sí? Entonces, se une, pero no desencadena una respuesta biológica. Entonces, su actividad intrínseca es 0, ¿sí? Alfa es igual a 0. ¿Por qué? Porque no desencadena respuesta biológica. Se une, pero no desencadena respuesta biológica. Eso es un antagonista. Entonces, vimos lo que es un agonista total, en el cual alfa es igual a 1, un agonista parcial, en el cual desencadena una respuesta biológica, por lo tanto, su actividad intrínseca alfa es mayor a 0, pero es menor a 1, porque nunca llega a la respuesta máxima que sí podríamos obtener por un agonista total. Y finalmente tenemos los antagonistas que se unen al receptor, y vamos a ver qué es lo que ocurre cuando se unen al receptor y se los enfrenta a un agonista. Se unen al receptor, pero nunca desencadenan una respuesta biológica. Por lo tanto, su actividad intrínseca es igual a 0. Entonces, habiendo definido lo que es un agonista parcial y un antagonista, vamos ahora a tratar de ver cómo estudiamos esa unión del agonista y de los antagonistas a sus receptores, cómo estudiamos la eficacia de esas drogas y cómo estudiamos luego la potencia que todavía de esos compuestos que todavía no hemos definido. Entonces, vamos a ver ahora, habiendo definido lo que es un agonista parcial, un agonista total, un agonista parcial y un antagonista, cómo estudiamos esa unión de agonista-receptor y de antagonista-receptor y cómo podemos definir y de hacer un ensayo biológico, sacar la eficacia y la potencia de esas drogas y de esos agonistas y de esos antagonistas. Y para hacer esto, lo que tenemos que hacer son lo que se conocen con el nombre de curvas concentración-respuesta. O sea, tenemos que enfrentar a ese receptor a concentraciones crecientes de agonista o a concentraciones crecientes de antagonista y ver cómo se comporta o cuál es el efecto biológico de ese tejido blanco en presencia de concentraciones crecientes de agonista. ¿Sí? Y para eso lo que tenemos que hacer es primero definir qué efecto biológico queremos estudiar, que pueden ser diversos efectos biológicos, dependiendo de la droga, la acción terapéutica de la droga. Por ejemplo, efectos que podemos evaluar mediante curvas de concentración-respuesta, podemos medir la frecuencia cardíaca, si estamos, por ejemplo, estudiando una droga que se utilice para modificar la frecuencia cardíaca, que puede ser bloqueantes de receptores adrenérgicos, que veremos en próximas clases. Podemos medir la contracción o la relajación del músculo cardíaco o de un músculo liso, si queremos estudiar drogas también que se utilicen, por ejemplo, en el tratamiento de la hipertensión arterial. Podemos hacer medidas electrofisiológicas, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, pero podemos medir, por ejemplo, la actividad, por ejemplo, del nódulo sinusal mediante técnicas de electrofisiología. Podemos medir también segundos mensajeros, la producción de segundos mensajeros cuando ponemos concentraciones crecientes de droga y así sucesivamente. O sea, podemos medir distintos efectos biológicos de acuerdo a la droga que queremos estudiar, ¿no? ¿Y cómo vamos a estudiar esta interacción droga-receptor? Vamos a elegir el tejido blanco y vamos a enfrentar a ese tejido blanco en presencia de concentraciones crecientes, ya sea de agonista o de antagonistas. Y eso es lo que se conoce con el nombre de curvas concentración-respuesta.
respuesta. ¿Cómo realizamos una curva de concentración-respuesta? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ensayo de laboratorio en el cual, por ejemplo, lo que queremos medir es el efecto vasoconstrictor de una droga que produce constricción, o sea, vasoconstricción de un músculo liso. ¿Sí? Y entonces lo que hacemos y lo que queremos es, por ejemplo, comparar distintas drogas. Tenemos una droga patrón que produce vasoconstricción de músculo liso y estamos desarrollando una nueva droga, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a estudiar esa nueva droga? Bueno, tenemos que tener un ensayo biológico, que en este caso es nuestro tejido de músculo liso, y este tejido de músculo liso lo vamos a ir enfrentando con concentraciones crecientes de agonista. Esto es lo que se llama, lo que vamos a generar es una curva concentración-respuesta, y el experimento que estamos haciendo es un experimento que genéricamente se llama de órgano aislado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En el laboratorio ponemos el tejido que queremos estudiar, que en este caso es un músculo liso, que puede ser un músculo liso, por ejemplo, de cualquier vaso sanguíneo. Lo ponemos en un baño, en un frasquito, en un baño que llamamos baño de órgano aislado, y lo incubamos con alguna solución fisiológica en el cual ese tejido todavía puede responder fisiológicamente. Entonces, tenemos el tejido dentro de esta solución fisiológica. Este tejido va a estar conectado mediante un transductor de tensión a algún equipo que pueda medir la fuerza de contracción, y esa fuerza de contracción la vamos a registrar en un sistema de registro. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer primero es poner ese tejido en esta solución fisiológica, dejarlo reposar unas horas, y luego vamos a ir agregando a esta solución fisiológica concentraciones crecientes de agonistas. Y mediante nuestro sistema de registro vamos a registrar cuánto se contrae en forma progresiva ese tejido, que en este caso es puede ser, por ejemplo, una vena umbilical o una arteria umbilical, o sea, es un vaso, ¿sí? Entonces, este es el experimento canónico. Una vez que realicemos la curva de concentración-respuesta, a partir de esa curva vamos a ir a sacar todos los parámetros que nos permitan definir cuáles son las propiedades de eficacia y cuál es la potencia de ese agonista. Entonces, ¿qué hacemos? Dentro de ese baño de órgano aislado, le empezamos a agregar concentraciones crecientes de agonistas. Y entonces empezamos, por ejemplo, si agregamos 10 a la menos 9 molar, una concentración 10 a la menos 9 molar de agonista. ¿Sí? Fíjense, estamos en concentraciones muy bajas, menos 9. ¿Sí? O sea, son 0,9 ceros. ¿Por qué? Porque estamos en el caso de una droga de acción específica que, como vimos al principio, actúa a concentraciones muy bajas. ¿Sí? Agregamos 10 a la menos 9 y esto es nuestro sistema de registro. ¿Sí? Estas rayitas son nuestro sistema de registro. Primero no vemos respuesta, quiere decir que está a 10 a la menos 9, esta droga, este receptor todavía no responde. Agregamos 3 por 10 a la menos 9 molar y vemos una pequeña respuesta. Esta deflexión hacia arriba quiere decir que esta vena umbilical se contrajo un poquitito. ¿Sí? Luego de que llegó a la saturación de la contracción, llegó al máximo de la contracción a esa concentración de droga, volvemos a agregar una concentración ahora mayor que la anterior, 10 a la menos 8 molar. ¿Sí? Se contrajo un poquito más. Cuando llega a una contracción estable, agregamos ahora un poco más de una concentración mayor de droga, 3 por 10 a la menos 8 molar. Se volvió a contraer un poquito más, o sea que a concentraciones crecientes de droga, este tejido se contrae cada vez más, hasta llegar
a una concentración donde llegamos al efecto máximo. Por más que acá a 3 por 10 a la menos 6 molar sigamos agregando agonista, llegamos al efecto máximo. Si nosotros graficamos esto ahora, la respuesta de este órgano en función de la concentración de la droga, y las dos ejes, tanto el eje de las Y como el eje de las X es aritmético, tenemos este tipo de curva, ¿sí? Y en este tipo de curva, en el cual los dos ejes son aritméticos, la mayor parte de estas respuestas están concentradas en esta parte de la curva. O sea que todas estas respuestas, desde 10 a la menos 9 hasta 10 a la menos 7 molar, están todas apiladas acá. Y entonces de esta curva, que es aritmética, es muy difícil interpolar y sacar resultados. ¿Por qué? Porque todas las respuestas van a estar concentradas acá y tenemos, si se fijan, un rango muy amplio de concentraciones, ¿sí? Vamos desde menos 9 hasta menos 6. Hay 3 órdenes de magnitud de diferencia. Entonces, los matemáticos, cuando se encuentran con este tipo de problemas, ellos lo que hacen es transformar una escala aritmética a lo que llamamos una escala logarítmica. Y cuando este tipo de curva lo transformamos en escala logarítmica, o sea, una escala aritmética, ahora la transformamos en una escala logarítmica, ahora sí, todo el rango de concentraciones ahora está distribuido a lo largo de toda esta curva que ahora se transforma en una sigmoidea, y si se fijan, la distancia en múltiplos de 10 están equitativamente distribuidos a lo largo de todo el eje de las X. Acá tenemos 10 a la menos 11, 10 a la menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, etc. ¿Sí? Entonces, en esta escala en la cual ahora el eje de las Y sigue siendo escala aritmética, pero el eje de las X ahora es una escala logarítmica, a este tipo de gráfico que lo llamamos gráfico semilogarítmico, la curva dosis-respuesta ahora se transforma en una sigmoidea y cualquier interpolación que hagamos dentro de esta curva nos va a dar datos mucho más fidedignos. Es por eso que cuando estamos trabajando así con números cuyas escalas varían en muchos órdenes de magnitud, transformamos eso de escala aritmética a escala logarítmica, en este caso semilogarítmica, porque la escala de la Y sigue siendo una escala aritmética, pero la escala de las X es ahora una escala logarítmica. Y entonces, ¿qué estamos graficando acá? Acá estamos graficando la contracción, el efecto biológico que estábamos midiendo, que era la contracción de ese vaso, de ese músculo liso, contracción, cuánto se contrae en función de concentraciones crecientes de la droga. Y estas concentraciones crecientes de la droga ahora están en escala logarítmica, ¿sí? Cuando uno trabaja con escalas logarítmicas y obtiene esta sigmoidea, la zona de menor error en la cual uno puede hacer una intersección interpolar en esta curva es la zona media, es la zona que menor error tiene. Entonces, si nosotros calculamos cuál es la concentración que necesitamos para obtener el 50% del efecto máximo, si en este caso el efecto máximo es de 15 gramos, el 50% del efecto máximo es 7,5 gramos, ¿sí? Interpolamos en la curva cuál es la concentración que necesitamos para obtener el 50% del efecto máximo, que en este caso nos da 10 a la menos 9 molar. Esa concentración la vamos a definir como concentración efectiva 50% o CE50. Entonces, la concentración efectiva 50
es la concentración de agonista que necesitamos para producir el 50% del efecto máximo de esa droga. Podríamos calcular la concentración efectiva 20, podríamos calcular la concentración efectiva 70, la que a nosotros se nos ocurra. Pero dado que la interpolación dentro de esta curva tiene menor error en la mitad, es por eso que generalmente lo que calculamos y comparamos entre distintos agonistas es la concentración efectiva 50. Y dependiendo de cuál es el valor de la concentración efectiva 50, el valor de la concentración efectiva 50 nos va a dar idea de la potencia de ese compuesto. ¿Sí? Entonces, aquellas curvas que estén más desplazadas hacia la izquierda, las drogas son más potentes. Aquellas drogas en las cuales la curva de concentración-respuesta está más desplazadas hacia la derecha son drogas que tienen menor potencia. ¿Y por qué? Porque si esta es la concentración efectiva 50 de esta droga, que es 10 a la menos 9 molar, si la comparamos a esta droga X ahora con una droga Y, que en vez de una concentración efectiva 50, 10 a la menos 9 molar, nos da, por ejemplo, 10 a la menos 11 molar, ¿sí? La concentración efectiva 50, esto quiere decir que la droga Y necesita menor concentración que la X para producir el 50% del efecto máximo. Entonces, esa droga Y la vamos a decir que tiene mayor potencia que la droga X para producir el mismo efecto biológico. ¿Por qué? Porque todas aquellas drogas que estén a la izquierda de esta línea, de esta droga que produce esta curva dosis-respuesta amarilla, vamos a necesitar menos concentración para producir el mismo efecto biológico. Y todas que estén a la derecha vamos a necesitar mayor concentración para producir el mismo efecto biológico. Entonces, el desplazamiento de esta curva concentración-respuesta en el eje de las X nos habla de la potencia de ese compuesto. Mientras que la altura del efecto máximo de esta curva nos habla de la eficacia de ese compuesto, de ese agonista, ¿sí? Cuanto mayor sea el efecto máximo, más eficaz va a ser ese agonista. En este caso es un agonista total. Si tiene una eficacia intermedia, ya no podemos hablar más de un agonista total, sino, como habíamos visto antes, un agonista parcial. Entonces, en el desplazamiento de esta curva, la altura de esta curva en el eje de las I's, nos da idea de la eficacia de este compuesto. Mientras que el desplazamiento en el eje de las X nos da idea de la potencia de ese compuesto. Potencia y eficacia son dos parámetros que son independientes. Puede haber drogas que tengan más eficacia y menos potencia, o viceversa, y lo vamos a ver después. Entonces, concentración efectiva de la droga nos da idea de la potencia de la droga. Drogas que tengan una mayor potencia van a tener una concentración efectiva 50 menor. Ahora, también los matemáticos no les gusta trabajar con estos valores tan chiquititos, porque si uno piensa 10 a la menos 11, nuevamente 0,11 ceros, 1, ¿sí? Entonces, en vez de trabajar con estos valores, lo que generalmente calculan es el logaritmo negativo en base 10 de ese valor. Igual que cuando ustedes estudiaban pH, que pH es el logaritmo negativo de la concentración de protones. Bueno, en este caso, si calculamos el logaritmo negativo de la concentración de droga, ahora en vez de poner 10 a la menos 11, pondríamos 11 en esta escala, pondríamos 9, 7, 5 y 3. ¿Sí? La escala sigue siendo semilogarítmica. Y entonces, en vez de hablar de concentración efectiva 50, vamos a hablar de PC50. ¿Sí? Esto es lo mismo que pH. pH es el logaritmo negativo en base 10 de la concentración de protones. PC50 es el logaritmo negativo de la concentración efectiva 50.
Y entonces, en vez de estar trabajando con estos números de 10 a la menos 9, que son números muy chiquitos, ahora trabajamos con números enteros, que es, por ejemplo, 9. La escala sigue siendo logarítmica, pero nos es más fácil trabajar, o a los matemáticos les es mucho más fácil trabajar con estos números. ¿Sí? Y entonces, ahora veamos cuál es la relación de la concentración efectiva 50 y la potencia de la droga y la relación entre el PCE50 y la potencia de la droga. Entonces, como habíamos definido antes, PCE50, que también se lo denomina, lo pueden ver en la literatura como P de 2, es igual a menos el logaritmo en base 10 de la concentración efectiva 50. ¿Sí? Lo vimos recién. PCE50, lo que hacemos es a la concentración efectiva 50 le calculamos el logaritmo en base 10, el logaritmo negativo en base 10. O sea, por ejemplo, si el PCE50 es 10 a la menos 10, perdón, en la concentración efectiva 50 es 10 a la menos 10, PCE es 10. ¿Sí? Y, como habíamos visto antes, la potencia de la droga era inversamente proporcional a la concentración efectiva 50 de la droga. Pero ahora, al calcular el logaritmo negativo de la concentración efectiva 50, esto se transforma en ser directamente proporcional a la potencia del agonista. Entonces, el PCE50 o P de 2 es directamente proporcional a la potencia del agonista. ¿Sí? Recuerden esto. Potencia es directamente proporcional a PCE50 o inversamente proporcional a la concentración efectiva 50. Entonces, si estamos, por ejemplo, en una industria farmacéutica o nosotros mismos estamos tratando de comparar cuál de dos drogas es más potente sobre un receptor, bueno, podemos hacer una curva dosis-respuesta, una curva concentración-respuesta y calcular su potencia, y calcular cuál es la concentración efectiva 50. Comparando estos dos compuestos podemos saber cuál de esos dos compuestos es más potente sobre nuestro efector biológico, nuestro sitio blanco. Bueno, hasta ahora vimos cómo analizar la eficacia o cómo determinar la eficacia de un agonista y la potencia de un agonista. Pasemos ahora a estudiar, a analizar qué ocurre cuando estamos en el caso de un antagonista. Si recuerdan de lo que dijimos al principio, un antagonista es una molécula, es un compuesto químico que también es una droga de acción específica que se va a unir al receptor, se une al sitio activo del receptor o a algún sitio dentro de ese receptor, pero por alguna razón química y estérica no produce ese cambio conformacional, por lo tanto no desencadena el efecto biológico, pero sí es antagonista porque nos va a impedir el efecto biológico del agonista. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos estudiar ahora cuál es la potencia de ese antagonista? Entonces, si se acuerdan de la definición de antagonista, el alfa o la actividad intrínseca del antagonista era 0, o sea que no podemos medir un efecto biológico per se directamente. Sí podríamos hacer un ensayo de radioligando y en ese caso estaríamos estudiando la interacción directa y la afinidad directa del antagonista por el receptor. Pero si lo que estamos estudiando es el efecto biológico, como el antagonista no produce efecto biológico, si lo ponemos en este caso en nuestro baño de órgano aislado donde tenemos una vasculatura lisa, no va a producir vasoconstricción. Entonces la única forma de poder estudiar el antagonista es enfrentándolo con el agonista. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es
el mismo tipo de curvas, concentración, respuesta que estábamos realizando antes para el agonista, pero antes de hacer la curva concentración, respuesta al agonista, vamos a poner una concentración fija y determinada de antagonista. Y vamos a estudiar qué es lo que sucede. ¿Sí? Entonces el experimento es muy sencillo, es igual a lo de antes. Tenemos en este caso nuestra vena o arteria umbilical, la ponemos en una solución, en un baño de órgano aislado con solución fisiológica, solución de Ringer, que esto está conectado a un transductor que mide la tensión y a un sistema de registro y podemos medir cuánto se contrae ese tejido. Y luego vamos a hacer una curva concentración-respuesta al agonista. Pero antes de empezar esta curva, en este órgano aislado le vamos a poner una concentración fija y conocida de antagonista. Y vamos a ver qué sucede con las curvas. ¿Sí? Lo primero que hacemos es nuestra curva control, que siempre es esta curva amarilla. ¿Sí? En la curva amarilla lo que hicimos fue una curva concentración-respuesta al agonista. Y no preincubamos con antagonista. Esta es nuestra curva control y contra esta curva control vamos a ir comparando el resto de las curvas en presencia de antagonista. Hacemos ahora el mismo experimento, pero antes de realizar el experimento ponemos una concentración fija y conocida de antagonista, que acá arbitrariamente la llamé 1. ¿Sí? Pero va a ser una concentración, supónganse 10 a la menos 9, 10 a la menos 8, 10 a la menos 7 molar de antagonista, la que sea. Y ahora sí, realizamos nuestra curva concentración-respuesta al agonista. Nuevamente, vamos para atrás. Lo que hicimos, primero una curva control, concentración-respuesta al agonista, que es nuestra curva amarilla. Luego lo que hicimos es lavamos el tejido y antes de realizar la curva control ponemos una concentración fija y conocida de antagonista en este baño de órgano aislado, que en este caso es 1, ¿sí? De antagonista. Y luego de poner esa concentración de antagonista comenzamos a hacer la curva concentración-respuesta al agonista. ¿Sí? Y ahora esta curva concentración-respuesta al agonista en presencia de una concentración 1 de antagonista se desplazó en forma paralela hacia la derecha. Llegó al mismo efecto máximo, pero ahora se desplazó hacia la derecha. Esto quiere decir que si ahora calculamos la concentración efectiva 50 del agonista, pasó de ser aproximadamente 10 a la menos 9 molar o un PCE de 9 a 10 a la menos 8 molar o un PCE de 8. Volvemos a hacer el mismo experimento, pero ahora le agregamos una concentración fija y 10 veces mayor de antagonista en nuestro baño de órgano aislado. ¿Sí? Una concentración 10 de antagonista antes de hacer la curva concentración-respuesta al agonista. Y nuevamente, al hacer la curva concentración-respuesta al agonista, ahora esta curva concentración-respuesta se desplaza aún más en forma paralela hacia la derecha. Entonces lo que está ocurriendo es que si bien obtenemos la misma eficacia máxima, la potencia de la droga se está desplazando está disminuyendo, pues esta curva concentración-respuesta se desplazó hacia la derecha y la concentración efectiva 50 ahora, en vez de ser 10 a la menos 9 como era al principio, ahora es aproximadamente 10 a la menos 7. Y así sucesivamente con concentraciones cada vez mayores de agonista. ¿Y qué es lo que ocurrió aquí? Aquí pusimos una concentración fija de antagonista y fuimos agregando concentraciones crecientes de agonista. Este tipo de curvas ocurre, o este tipo de respuestas ocurre cuando el antagonista se está uniendo al mismo sitio al cual se une el agonista. Y se está uniendo al mismo sitio y en forma reversible.
como se une al mismo sitio, va a competir ahora con el agonista por el mismo lugar. Y al competir con el agonista por el mismo lugar, lo que ocurre es que antes de producir el efecto biológico, el agonista va a tener que ir desplazando este antagonista del sitio activo para producir su efecto biológico. Es por eso que la potencia se va a ir corriendo, la potencia aparente o la afinidad aparente cada vez va a ser menor, pero una vez que lo desplaza completamente al antagonista del sitio activo, la respuesta máxima que se obtiene es la respuesta máxima del agonista. Por lo tanto, la eficacia no varía, lo que sí varía es la potencia. Y a este tipo de antagonistas se los llama antagonistas competitivos. ¿Por qué? Porque se unen al mismo sitio activo del agonista, se unen en forma reversible y compiten por el agonista por el mismo sitio. El antagonista no produce un efecto biológico, pero sí compite con el agonista y por lo tanto, al competir por ley de acción de masas, en esa competencia vamos a necesitar más agonista para producir la misma respuesta biológica. Entonces, aquí, para producir el 50% del efecto máximo, cuando no hay antagonista vamos a necesitar menor concentración de agonista que cuando estamos en presencia de antagonista. A una concentración 1000 de antagonista para producir el 50% del efecto máximo. En este caso vamos a necesitar aproximadamente 10 a la menos 5 molar de agonista, mientras que acá necesitábamos 10 a la menos 9. Necesitamos 4 órdenes de magnitud más de agonista para producir el mismo efecto biológico. Pero si aumentamos la concentración de agonista al máximo, mucha concentración de agonista, llegamos a la misma eficacia. Esto es lo que caracteriza un antagonismo competitivo, ¿sí? El antagonista competitivo se une al mismo sitio blanco, al mismo sitio activo que el agonista, en forma reversible y compite con el agonista. Por lo tanto, cambia la potencia del agonista, pero no cambia la eficacia, ¿sí? La respuesta máxima. Ahora bien, antagonista competitivo. De la misma manera que para el agonista calculamos la concentración efectiva 50 o el PCE, para un antagonista competitivo también podemos tener un valor de una constante que nos está hablando de cuán potente es ese antagonista. Y para saber eso tenemos que hacer lo que se conoce con el nombre de regresión de Gill, que se utiliza que se puede hacer solo para antagonistas competitivos, ¿sí? Entonces, ¿qué es hacer la regresión de Gill? Para hacer la regresión de Gill hacemos exactamente este experimento que yo les acabo de mostrar acá, o estos experimentos que les acabo de mostrar acá, ¿sí? Hacemos curvas concentración-respuesta al agonista, control, y curvas concentración-respuesta al agonista en presencia de distintas concentraciones de antagonista. De estas curvas a distintas concentraciones de antagonistas, calculamos cuál es la concentración efectiva 50. Control. ¿Cuál es la concentración efectiva 50 en presencia de una concentración 1 de antagonista? ¿Cuál es la concentración efectiva 50 del agonista en presencia de una concentración 10 del antagonista? ¿Cuál es la concentración efectiva 50 en presencia de una concentración 100? Y así sucesivamente. Y con esos dos valores, concentración de agonista y concentración efectiva 50, concentración de antagonista y concentración efectiva 50 del agonista en presencia de esa concentración fija del antagonista, podemos hacer el siguiente gráfico que se conoce con el nombre de regresión de Gill. Y en la regresión de Gill lo que estamos graficando es en el eje de las Y, el logaritmo en base 10 de un valor de R, que ahora vamos a definir, menos 1.
en función de la concentración de antagonista. Entonces, nuevamente, partimos del experimento anterior, en el cual fuimos agregando concentraciones crecientes de antagonista. ¿Sí? Estas son las distintas concentraciones crecientes de antagonista que fuimos agregando. Y de esas curvas sacamos la concentración efectiva 50 del agonista. ¿Sí? Con ese valor de concentración efectiva 50 de agonista, calculamos este valor de R. Y este valor de R no es más que la concentración efectiva 50 del agonista en presencia de una concentración fija de antagonista, que en este caso llamamos tratado, dividido la concentración efectiva 50 control. ¿Sí? Entonces, si volvemos acá, a las curvas anteriores, DR es concentración efectiva 50 en presencia de antagonista dividido la concentración efectiva control. Volvamos a nuestra curva. El DR es la concentración efectiva 50, esta concentración efectiva 50 dividido la concentración efectiva control. Ese es un valor de DR para una concentración de antagonista. Esta concentración efectiva 50 dividido la concentración efectiva control, este es el valor de DR para la concentración de progresiva mayor de antagonista y así sucesivamente. Y entonces ahora graficamos esto, este logaritmo en base 10 del DR menos 1, y lo graficamos, y esta intersección acá en el eje de las X, cuando Y es igual a 0, nos da lo que se llama la constante de disociación del agonista. Y con esta constante, y esto lo vamos a saltear, podemos calcular lo que se llama el PA2. Y el PA2 es muy parecido al PCE, que habíamos dicho para el agonista. El PA2 ahora es el logaritmo negativo de la concentración molar de antagonista necesario para duplicar la concentración efectiva de un agonista. Lo cual, esto es un poco rebuscado y complicado y no creo que necesiten hacer toda la deducción como para poder llegar a entender esta definición, pero sí lo que tienen que saber que este PA2 es directamente proporcional a la potencia del antagonista. Y este PA2 lo que hacemos es sacarlo de esta intersección acá. Esto nos va a dar un valor de concentración de antagonista, y si a eso le calculamos el logaritmo negativo de esa concentración, nos va a dar el PA2. Y ese PA2 nos da idea de la potencia del agonista. El PA2, al igual que el PCE era directamente proporcional a la potencia del agonista. Ahora, el PA2 es directamente proporcional a la potencia del antagonista. O sea que el razonamiento es el mismo, el criterio es el mismo para calcular PCE y PA2, pero fíjense que acá, para calcular la potencia de un antagonista, tuvimos que enfrentar a este agonista con un agonista. ¿Por qué? Porque el antagonista per se no produce un efecto biológico. Entonces tuvimos que medir cuál es la potencia del agonista en forma indirecta, enfrentándolo a el efecto biológico de un agonista. Entonces vimos agonistas totales, ¿sí? Veamos otro tipo de antagonistas. Y hagamos el mismo razonamiento que antes, el mismo experimento que antes. Hacemos una curva concentración-respuesta al agonista, control. Nuestra curva amarilla, control, ¿sí? Pusimos un vano de órgano aislado y empezamos a agregar concentraciones crecientes de agonista. Obtenemos la curva concentración-respuesta al agonista. Ahora, y al igual que antes, agregamos una concentración fija de antagonista, 1. Y al igual que antes, nuestra curva concentración-respuesta al agonista se desplazó hacia la derecha, en este caso en forma paralela, y llegó al mismo efecto máximo. Seguimos agregando concentraciones fijas
de antagonista, y nuevamente, hasta ahora la curva se sigue desplazando hacia la derecha y obtenemos el mismo efecto máximo. Hasta ahora este antagonista parece igual que antes, un antagonista competitivo. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a agregar concentraciones mayores de antagonistas? Fíjense que la curva se desplazó hacia la derecha, o sea, aumentó la potencia, disminuyó, perdón, la potencia del agonista, pero ahora, a pesar de que agregamos concentraciones bien altas de agonista, no llegamos al mismo efecto máximo del agonista. Y si ahora agregamos una concentración de 10 veces mayor de antagonista, nuevamente la curva se desplazó hacia la derecha y por más que aumentemos mucho la concentración de agonista, no llegamos a producir el mismo efecto máximo. ¿Qué es lo que está pasando acá? Acá estamos en presencia de un antagonista al cual vamos a llamar no competitivo. ¿Qué es un antagonista no competitivo? Un antagonista no competitivo es un compuesto químico, una molécula que se une al mismo receptor, pero no se une dentro del receptor, no se une al mismo sitio activo al cual se está uniendo el agonista, ¿sí? Si esta es la molécula, el agonista puede estar uniéndose de este lado y el antagonista de este lado. A la unión del antagonista al receptor, de alguna manera impide en forma alostérica ese cambio conformacional que debía producir el agonista para desencadenar la respuesta biológica. Impide, no estéricamente, sino impide el movimiento macromolecular que era necesario para que el agonista produzca la respuesta biológica. Pero se está uniendo a otro sitio distinto. Entonces, por más que aumentemos la concentración de agonista, nunca vamos a desplazar al antagonista, porque no están compitiendo por la misma cerradura. Entonces, disminuimos la potencia, la respuesta disminuye, la potencia disminuye del agonista, pero también disminuye la eficacia, disminuye la respuesta máxima, ¿sí? Porque nunca vamos a desplazar al antagonista. ¿Por qué? Porque se están uniendo a sitios distintos. ¿Eso quedó claro? Este tipo de antagonismo se llama antagonismo porque antagoniza la respuesta del agonista, y es no competitivo porque se está uniendo a otro sitio dentro de la misma receptor, pero a un sitio distinto, y por lo tanto no compiten por el mismo sitio activo. Ahora, si se fijan, a concentraciones bajas de antagonista, estas curvas sí llegaron al efecto máximo. Esto puede ser así o puede que no sea así, dependiendo del tipo de la cantidad de receptores que haya en el tejido efector que nosotros estamos estudiando. ¿Por qué? Porque existe lo que se conoce con el nombre de receptores de reserva. Supónganse un ejemplo hipotético: para producir esa contracción de tejido liso necesitamos activar, supónganse, 10 receptores. Pero ese tejido liso tiene 100 receptores, o sea que tiene 90 receptores de reserva que aunque no necesitamos activarlos para producir el efecto máximo. Ya con activar el 10% de esos receptores, o sea 10, producimos el efecto máximo. Y entonces, si estamos ahora agregando antagonista, primero vamos a tener que ese antagonista se va a unir a esos receptores de reserva, y una vez que llegó a unirse a todos los receptores, esos 10% que necesitamos para producir el efecto máximo, es cuando vamos a ver disminuida la respuesta máxima. Entonces, en aquellos tejidos que tengan una gran cantidad de receptores de reservas, antagonistas no competitivos a concentraciones bajas, podemos confundirlos con un antagonista competitivo. Y por lo tanto, para realmente definir si un antagonista es competitivo o no competitivo, tenemos que estudiar varias concentraciones de ese antagonista. Bueno, entonces definimos potencia y eficacia de agonistas, curvas concentración-respuesta. ¿Cómo hacemos esa curva concentración-respuesta para derivar y inferir esos parámetros? ¿Cómo estudiamos y sacamos la potencia de un antagonista, ya sea competitivo o no competitivo? Y nos queda por ver ahora lo que vimos al principio, que dijimos que no todos los agonistas llegan a la misma eficacia máxima.
¿sí? Algunos agonistas se unen al receptor, desencadenan una respuesta biológica, pero no llegan al efecto máximo. O sea, su eficacia es menor, su alfa es menor a 1, su eficacia es menor que la del agonista total. Y en este caso, estamos hablando de lo que se conoce con el nombre de un agonista parcial. El agonista parcial es un agonista, ¿por qué? Porque se une al receptor y desencadena una respuesta biológica, pero nunca llega al efecto máximo con el cual sí se puede llegar con el agonista total. Entonces, si vemos estas dos curvas concentración-respuesta, aquí en naranja tenemos un agonista total, y es agonista total porque llega al máximo efecto de ese tejido, ¿sí? La eficacia es 1. Mientras que este, en amarillo, es un agonista parcial. ¿Por qué es agonista? Porque desencadena la misma respuesta biológica. Pero es parcial porque nunca llega al efecto máximo del agonista parcial. La eficacia de un agonista parcial es menor a 1, es menor que la eficacia de un agonista total. Ahora, si se fijan, este agonista es más potente que este agonista. ¿Por qué? Porque si calculamos la concentración efectiva 50 de este agonista, si su respuesta máxima es 10, el 50% de su respuesta máxima es 5, su concentración efectiva 50 aquí es 3 por 10 a la menos 9, ¿sí? Y 3 por 10 a la menos 9 es menor que 3 por 10 a la menos 7. Entonces, lo que define el agonismo parcial es la eficacia, o sea, la respuesta máxima. Este agonista es agonista total, este agonista es agonista parcial, independientemente de su potencia. La potencia de un agonista parcial puede ser, en este caso, mayor, pero podría haber sido menor que la del agonista total. O sea, la potencia no define agonismo total o parcial. Lo que define agonismo total o parcial es la eficacia, o sea, la respuesta máxima de un compuesto. Entonces vamos a ver ahora qué es lo que ocurre si en un tejido, haciendo estas curvas concentración-respuesta, ahora en vez de enfrentar al agonista total a un antagonista, lo enfrentamos a antagonistas parciales, o viceversa. Hacemos una curva concentración-respuesta agonista parcial y lo enfrentamos a agonistas totales, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es nuestro mismo ensayo de curvas concentración-respuesta. Vamos a hacer una curva concentración-respuesta al agonista total, y antes de realizar la curva concentración-respuesta del agonista total, le vamos a ir agregando concentraciones fijas, pero en los distintos experimentos crecientes de agonista parcial. Y vamos a ver cómo nos dan esas curvas, ¿sí? Por supuesto, siempre hacemos nuestra curva control al agonista total, amarilla aquí, en la cual antes de realizar la curva no le agregamos nada. Ahora vamos a hacer la misma curva, pero antes de realizar la curva le vamos a agregar una concentración fija ahora de agonista parcial, ¿sí? Y fíjense lo que va a ocurrir, y les doy 2 segundos para que lo piensen. ¿A partir de qué valor va a empezar esta curva ahora, concentración-respuesta al agonista total? Si lo pensaron bien, fíjense que ahora, al agregarle una concentración fija de agonista parcial, esta curva no parte de 0. ¿Y por qué no parte de 0 la curva concentración-respuesta agonista total? ¿Por qué no parte de 0? Porque antes de realizar nuestra curva control, ahora le agregamos una concentración fija de agonista parcial. Y el agonista tiene, por definición, produce un efecto biológico. Entonces, estamos partiendo, al agregar una concentración fija de agonista, que en este caso es parcial, por supuesto, pero bueno, es agonista al fin, estamos partiendo de una precontracción antes de realizar nuestra curva concentración-respuesta. Y por lo tanto, partimos de una cierta precontracción, que va a depender
de la concentración de agonista parcial que utilizamos. Ahora, partimos de esta precontracción, pero al ir agregando concentraciones crecientes de agonista total, vamos a llegar al efecto máximo del agonista total, porque la curva que estamos haciendo es curva concentración-respuesta agonista total. ¿Sí? Hacemos nuevamente el mismo experimento, pero antes de hacer nuestra curva concentración-respuesta agonista total, le vamos a agregar ahora una concentración del agonista parcial 10 veces mayor. Y por lo tanto vamos a partir ahora de una precontracción mayor. ¿Por qué? Porque el agonista parcial es agonista. Le agregamos una concentración 10 de agonista parcial, partimos de una precontracción. Y si ahora empezamos a hacer la curva concentración-respuesta agonista total, nuevamente el agonista total va a ir desplazando al agonista parcial porque los dos se unen al mismo sitio activo y finalmente llegamos a la misma respuesta máxima. Y así sucesivamente. Agregamos una concentración fija y mayor de agonista parcial, partimos de una precontracción mayor y finalmente llegamos al mismo efecto máximo del agonista total. ¿Sí? Veamos el caso inverso ahora. Y luego cuando terminemos de estudiar este caso inverso les voy a comentar por qué lo hicimos y para que entiendan un concepto que es bastante importante entre agonista total y parcial. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es curva concentración-respuesta agonista parcial. Hasta ahora siempre veníamos haciendo curva concentración-respuesta agonista total. Y lo enfrentábamos a agonista parcial o lo enfrentábamos a antagonistas. Ahora lo que vamos a hacer es una curva concentración-respuesta al agonista parcial. Y luego lo vamos a hacer esta curva concentración-respuesta agonista parcial, pero preincubando con concentraciones fijas de agonista total. Y vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Lo primero que hacemos es nuestra curva concentración-respuesta-control, que nuevamente aquí estamos en presencia de un agonista parcial. ¿Sí? Un agonista parcial se caracteriza por tener una respuesta biológica, por eso vemos respuesta, pero la respuesta máxima nunca llega a la respuesta máxima que veíamos con el agonista total. Esta es una curva típica de agonista parcial, nuestra curva control. Ahora, antes de hacer esta curva control, ahora le vamos a agregar una concentración fija de agonista total. ¿Sí? Y entonces, nuevamente, piensen 2 segundos. ¿De qué valor vamos a partir? ¿De 0? No, ¿por qué no? Porque antes de empezar esta curva le agregamos ahora una concentración fija de agonista total, 1. ¿Sí? Y partimos de un tejido que ya está precontraído. Empezamos a agregarle concentraciones crecientes de agonista ahora parcial y el agonista parcial va a empezar a desplazar del mismo sitio blanco al agonista total y una vez que lo desplace totalmente, la respuesta máxima que vamos a obtener es la respuesta máxima del agonista parcial, que por supuesto es una respuesta máxima menor a la máxima que obteníamos antes con el agonista total. Seguimos adelante con nuestro experimento. Agregamos 10 veces más de agonista total antes de empezar la curva concentración-respuesta al agonista parcial. Partimos de una precontracción ahora mayor, ¿sí? Por eso en vez de partir de 0 o aquí de 2,5, ahora partimos de 7,5 gramos de precontracción y al agregar concentraciones crecientes de agonista parcial llegamos siempre a la respuesta máxima de agonista total, del parcial, perdón. Ahora, ¿qué pasa si agregamos una concentración 100 de agonista parcial? De agonista total. Partimos de una precontracción muy grande. ¿Por qué? Porque estamos agregando casi, diría yo, el máximo de agonista total. Partimos de una concentración 100 de agonista total. ¿Sí? Pero ¿qué pasa al ir agregando concentraciones crecientes de agonista parcial? Nuevamente, partimos de una precontracción alta porque el receptor está unido al agonista total, pero ahora le empezamos a agregar concentraciones cada vez más altas de agonista parcial que van a ir desplazando por ley de acción de masas a ese agonista total del sitio blanco.
y al ir desplazándolo, el que va a quedar unido a concentraciones saturantes de agonista parcial es el agonista parcial. Y la respuesta máxima de un agonista parcial es siempre menor que la del agonista total. Y esto, por eso llegamos a una respuesta que es mucho menor que la del agonista parcial, del agonista total. Y entonces, si se fijan en este caso, si nosotros enfrentamos a un agonista parcial con un agonista total, un agonista parcial, dependiendo de su eficacia, puede comportarse como un antagonista cuando uno lo enfrenta con un agonista total. Entonces, dependiendo de las concentraciones de agonista total o de agonista parcial que uno esté utilizando, un agonista parcial puede comportarse como un agonista, pero si por ejemplo estamos utilizando un agonista parcial de algún neurotransmisor que tengamos dentro del organismo, ese agonista parcial puede comportarse como antagonista y antagonizar el efecto biológico del antagonista. Y esto es lo que se conoce con el nombre de dualismo competitivo. Bueno, y si agregamos ya una concentración saturante de agonista total, partimos de una contracción total, ¿sí? Precontracción total, pero nuevamente cuando le agregamos concentraciones crecientes en agonista parcial, empezamos a desplazar al agonista total y finalmente a concentraciones saturantes del agonista parcial vamos a llegar a la respuesta máxima del agonista parcial. Bueno, entonces en esta clase vimos, definimos lo que es farmacodinámica y definimos cuáles son los distintos parámetros importantes que determinan la acción de drogas dentro de su sitio activo, principalmente la de drogas de acción específica, estudiando cómo definimos potencia, cómo definimos eficacia y cómo podemos estudiar la potencia y eficacia tanto de agonistas y antagonistas en experimentos, realizando experimentos de órgano aislado y realizando curvas concentración-respuesta. Muchas gracias.